Buenos días, mi nombre es Mónica Jiménez Baldazo y junto con mi compañera María Sandín Vázquez y mi compañero Miguel Martín Retortillo Naya de la Universidad de Alcalá Los Tres vamos a presentar esta comunicación en la que vamos a explicar la última experiencia que hemos implementado en el aula, que es el uso de la gamificación como una herramienta de feedback en una asignatura en la que ya desde hace años se viene trabajando bajo la metodología de Flipped Classroom o aula invertida. La asignatura en concreto se llama Economía de la Empresa. Se sitúa en el primer curso, primer cuatrimestre, del grado de Administración y Dirección de Empresas. Es una asignatura básica y cuenta con una carga lectiva total para el estudiante de 9 créditos, de los cuales 6 se corresponden con la parte práctica, que es en la que se ha desarrollado esta experiencia de gamificación como herramienta de feedback. La presentación de la asignatura para los alumnos es un tanto distinta a lo que solemos hacer en una presentación habitual. Lo que se hace es darles la bienvenida a Businessland. Businessland es un mundo nuevo al que acaban de entrar, acaban de acceder simplemente por haber entrado en el aula. Este mundo está lleno de sorpresas, de retos, todo es posible, todo puede ocurrir. Ellos lo que tienen que hacer o su objetivo fundamental es prepararse lo mejor posible para superar esos retos y de esta manera conseguir salir de Businessland y poder volver a su rutina habitual y a su mundo habitual. Estos retos fundamentalmente se implementan o se llevan a cabo utilizando dos herramientas distintas. Por un lado se usa GookLab, que es un software que permite crear cuestionarios y comprobar la comprensión de conceptos por parte de los estudiantes. También permite eliminar aquellos errores que pudieran traer en las fórmulas o aquellas ideas preconcebidas que no siempre se ajustan con la realidad. Dispone de un modo competición en el que el docente puede obtener un listado de aquellos estudiantes que han obtenido las mejores puntuaciones. De manera complementaria, casi básica y fundamental para el desarrollo de los retos, se utiliza Classcraft. Es una herramienta web de gamificación en la que los estudiantes crean un personaje que puede ser de 3 tipos distintos y les va a permitir llevar un seguimiento continuo y bastante transparente de cuál es su evolución en la materia y de cómo van consiguiendo, superando los retos o no y en qué posición se van encontrando unos respecto a otros. Como esta es una asignatura en la que ya se encuentra implementada una metodología de aula invertida, los alumnos deben prepararse antes de la sesión. Para facilitar esta preparación, se les proporciona un documento en PDF en el que vienen, por un lado, cuáles son los objetivos de la sesión. Por otro lado, qué material tienen disponible para prepararla. Y por último, cuáles son los contenidos relacionados con todo esto que se van a desarrollar dentro del aula. Estos materiales para preparar la sesión se encuentran alojados en 3 sitios distintos. Por un lado, los alumnos disponen de vídeos, tanto de conceptos como de ejercicios resueltos, en un canal de YouTube que se llama también BL-Businessland. De manera adicional, tienen su personaje en Classcraft, que tiene asimismo un apartado de retos en el que pueden acceder al reto que tienen que resolver antes de la siguiente sesión, apoyándose en esos vídeos que han visualizado previamente en YouTube. Y la resolución de este reto les va a permitir conseguir puntos de experiencia para su personaje. Y de manera complementaria y voluntaria, algunos alumnos, aquellos que lo deseen, pueden practicar con una serie de ejercicios autocorregibles que están disponibles en una aplicación también web llamada Life Worksheets. Esta es un ejemplo de una ficha guía del estudiante en el que se reflejan los contenidos que tienen que cubrir antes y durante la sesión. En el apartado rojito que se ve están los objetivos. Ahora se muestran cuáles son aquellos materiales en la parte superior, los que son de obligatoria visualización y resolución antes de la sesión, y en la parte inferior materiales complementarios que les pueden ayudar si necesitan un empujoncito adicional o si quieren practicar un poquito más. Y en la parte central, como se verá más adelante, están los contenidos que se van a utilizar durante la sesión. Este es un ejemplo de los vídeos. En la parte superior izquierda son los conceptos y las fórmulas que se van a ir viendo en cada sesión. Estos vídeos tienen una duración de entre 5 y 10 minutos máximo. Y en la parte derecha se encuentran los vídeos con las soluciones a determinados ejercicios para que el alumno vea cómo se resuelve uno antes de enfrentarse por sí mismo a la resolución del reto que tiene que realizar en Classcraft. Lo que estáis viendo ahora en pantalla es la imagen, el mapa de retos de Quest
que se puede crear en Classcraft. Esto es completamente personalizable. En el caso de esta asignatura se decidió distribuir los retos como en 3 zonas geográficas distintas en el mapa, de tal manera que aquellos retos que se encuentran dentro del círculo rojo están relacionados con la adquisición de conocimientos y de competencias relacionadas con los ejercicios prácticos de la asignatura. Los que se encuentran en el centro están relacionados con el desarrollo de habilidades blandas, centrados en el team building y en la creación de grupo y de equipo, porque al ser una asignatura que se encuentra en primer semestre del primer curso del grado, los alumnos todavía no se conocen y para desarrollar determinadas actividades en grupo es necesario que creen estos equipos y este espíritu de trabajo conjunto. Y en la parte izquierda, en el círculo verde, se pueden ver aquellos retos que están relacionados con la elaboración de un plan de negocio, que es uno de los objetivos finales de la asignatura. Estos circulitos morados, se van abriendo según el profesor lo va indicando. Es decir, que se pueden tener ocultos, como por ejemplo dentro del círculo rojo, aquí a la derecha hay uno gris que está completamente oculto, o se pueden tener visibles cuando el alumno ha superado determinadas fases, está ya en un punto concreto y se desea que empiece a acceder a contenidos más avanzados o que acceda al siguiente reto. Una vez que el alumno pincha en uno de esos circulitos morados, se despliegan los distintos objetivos que tiene que cubrir para superar ese reto completo. Cada uno de estos objetivos es un mini reto en sí mismo. Esto es completamente personalizable, tanto los nombres como las historias de los personajes y los retos que tienen que ir superando los alumnos. Este es un ejemplo de una de esas historias para uno de los objetivos dentro de uno de los retos. Entonces, en la parte superior, lo que está enmarcado con el rectángulo rojo, el profesor puede definir cuál es la historia, qué le está sucediendo al personaje dentro de Businessland en ese momento, puede definir cuál es la tarea, es decir, qué tiene que hacer el alumno para superar ese reto, y en el apartado de configuración dispone de un menú en el que se indica pues, cuál es la fecha tope de entrega, si hay una fecha de entrega privilegiada, porque el alumno puede obtener puntos adicionales, por ejemplo, o algunas otras cosas respecto a si se va a subir una tarea, si hay que responderlo en un foro, etcétera, etcétera. Una vez que el alumno se pone a solucionar el reto, en esta asignatura en concreto se dispone de un canal de Instagram en el que puede formular sus preguntas o sus dudas o puede preguntar, solicitar ayuda, lo que sea, a través de mensajes directos al profesor. Se ha elegido un canal de Instagram porque permite una comunicación mucho más fluida con los alumnos que el correo electrónico habitual, que por lo general está bastante saturado. El profesor, una vez que recibe el reto del alumno, puede empezar a proporcionar feedback sobre el mismo. Una de las partes más importantes de este feedback es este apartado de comentarios, en el que el docente puede indicar qué cosas se han hecho bien, qué cosas se han hecho mal, cuál es la puntuación final, se pueden enlazar vídeos con las soluciones, se pueden enlazar documentos con las soluciones, se puede decir al alumno que consulte otro tipo de material, es decir, es un cuadro de comentarios libre en el que se puede incluir muchísima información específica, detallada y concreta para cada uno de los alumnos. De manera adicional, el personaje del alumno va a ganar puntos. Hay dos formas de hacer esto. En el caso de esta asignatura en concreto, se ha optado por un sistema doble. Por un lado, solamente por entregar el reto dentro del plazo previsto, el personaje va a ganar unos poquitos puntos. Es decir, que el alumno sabe que solamente con intentar resolverlo va a conseguir que su personaje evolucione un poquito. De manera adicional, una vez que se ha hecho esta corrección individualizada del ejercicio, el profesor tiene la oportunidad de dar puntos de manera individual y específica a cada uno de los alumnos en función de sus resultados. Es decir, no se puntúa igual un alumno que ha sacado un 10 en el reto que un alumno que ha sacado un 5 o que ha mandado una hoja con una línea y no hay esfuerzo ninguno en la realización de ese reto. El alumno recibe una notificación en su teléfono móvil según el profesor otorga los puntos. Así es que no solamente tiene un comentario detallado sobre cómo ha realizado el ejercicio, sino que recibe una notificación de que ese ejercicio está corregido y de que ha recibido puntos por ello. Durante la sesión también se trabaja de manera gamificada. Normalmente todas las sesiones en esta asignatura se han abierto con un cuestionario en Google Classroom.
y se ha enlazado la herramienta de Classcraft con Google Club de la siguiente manera. Una vez que se activa el modo competición, se obtiene un listado de cuáles son los 3, los 5, 10, 15 o 20 mejores estudiantes o los que han respondido como si fuera un Kahoot con mayor velocidad y mayor exactitud. Por motivos de privacidad de datos se han eliminado los nombres de los estudiantes, pero este es un pantallazo de cómo se ve para el profesor, ¿de acuerdo? Cuántos puntos ha obtenido cada uno. Esto permite enlazarlo con Classcraft y otorgar puntos a aquellos alumnos que hayan desarrollado más brillantemente las respuestas y el cuestionario. El objetivo de la sesión en general es mantener al estudiante lo más activo posible para que tome un papel protagonista en su propio aprendizaje. Una vez que se han comprobado los conceptos y que se han solventado las dudas que pudiera haber, se pasa a una segunda parte, un segundo gran bloque, en el que los estudiantes disponen de una colección de ejercicios que se ha colgado en el aula virtual de la asignatura, aunque también se puede colgar en Classcraft como si fuera un reto más, y trabajan de manera independiente o por parejas en la resolución de los mismos. A esto se dedica el grueso del tiempo de clase. Durante este tiempo, por supuesto, el docente está al tanto de lo que los alumnos pudieran necesitar para ayudarles, para facilitarles información adicional, explicarles dudas, etc. La sesión termina normalmente con la corrección de estos ejercicios también dentro del propio aula. La imagen que veis en pantalla corresponde a cuando hacíamos antes de la pandemia las correcciones en pizarra, que todavía no estaba implementado todo este sistema de gamificación, y ahora se hace lo mismo, solo que en una pizarra virtual, en Jamboard, y de nuevo aquellos estudiantes que han tenido los mejores resultados o que han realizado estos retos, estos ejercicios con mayor éxito, van a ver cómo su personaje de Classcraft consigue puntos adicionales y cómo van evolucionando. De la misma manera, al corregir el ejercicio en vivo dentro del aula, todos los estudiantes se benefician de las explicaciones que se pudieran dar en ese sentido. En cuanto a los resultados, durante esta implementación en el primer semestre de otoño del curso 2021-2022, 31 de los 65 estudiantes han obtenido una nota superior a 3, siendo la evaluación continua 6 puntos en total. Por lo tanto, prácticamente la mitad han conseguido superar la evaluación continua de manera satisfactoria. En cuanto a las notas del examen, 44 estudiantes tuvieron una nota superior a 3 sobre 10, que es el mínimo que se exigía para poder hacer la media, y 30 estudiantes alcanzaron un 5 o más. La distribución de estas notas finales, es decir, una vez que se ha combinado el 40% de la nota del examen final con la evaluación continua, el 60%, ha mostrado lo siguiente. El 25% de los estudiantes han obtenido un notable sobresaliente, un 35% han aprobado y un 26% han suspendido. El resto no se han presentado. No se observa o no se aprecia una diferencia significativa en cuanto a los resultados obtenidos en años anteriores, pero sí que ha habido un cambio en la dinámica de la clase en cuanto a la motivación. Hay mucho más interés por parte de los estudiantes, se ha creado un clima de sana competitividad entre ellos y ha mejorado sustancialmente la percepción que tienen de la asignatura. De igual manera, al corregir los exámenes, se ha percibido que las notas eran similares a las de otros años, pero los alumnos han dejado de picotear en el examen. Es decir, las preguntas que responden, las responden porque se las saben y las responden con un grado de corrección mucho mayor que anteriormente. A lo mejor no se saben todo el temario, pero lo que saben, lo saben. Es decir, que parece que el aprendizaje es más significativo y más duradero. Respecto a las opiniones de los estudiantes, en general han estado tremendamente satisfechos. Les ha gustado la metodología para que las clases fueran participativas, utilizando recursos interactivos. Les ha gustado la frescura de las clases en general, el interés que se ha transmitido por la asignatura. Les ha parecido que era interesante, les ha gustado la metodología de gamificación, que todos pudieran participar, que se buscaran diversas formas para responder las dudas y solventar los problemas, de tal manera que se garantiza la comprensión. Y destacan también pues, que las lecciones son didácticas y que la parte práctica de la asignatura les ha resultado mucho más sencilla de abordar de lo que pensaban a priori. Esperamos que esta comunicación os haya resultado interesante. Muchas gracias por habernos dedicado vuestro tiempo en la visualización de la misma. Un saludo.